Bueno, pues buenos días, bienvenidos a la sesión 3. Y estaba comentándole a Gildita hace un momento que cuando en teología queremos conocer el desarrollo de cualquier tema, así como el año pasado la Trinidad, este año el ser humano, o sea, la antropología, antropo-hombre, ¿verdad? Entonces, la teología fundamental, pues utiliza las bases o fundamentos en la Sagrada Escritura. Pero una rama de la teología fundamental es la teología sistemática. Y entonces, esta sesión 3, pues ya va a aparecer con todo un desarrollo sistemático para que nosotros vayamos entendiendo quién es el hombre y que tengamos las raíces bien fundamentadas, sobre todo desde antes de la escritura, pero luego nosotros, conociendo que ya en el Antiguo Testamento habían cierta concepción de lo que es el ser humano, y luego el Nuevo Testamento, después Vaticano II, bueno, después los padres de la iglesia, después Vaticano II, después el catecismo, los teólogos contemporáneos y nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, a eso se llama teología sistemática y es lo que tenemos ya desarrollado en la sesión 3. Así es que vamos a empezar cómo es que nosotros vamos entendiendo el hombre, imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿por qué se utiliza la teología sistemática? Para que nuestros argumentos no sean solo de forma, ¿verdad? Solo respuestas como las que teníamos en el catecismo primitivo, era chiquitito y ¿quién nos ha creado? Nos ha creado Dios. ¿Para qué nos ha creado Dios? Bueno, entonces, las preguntas y respuestas eran válidas, pero no estaban desarrolladas sistemáticamente como lo hace la teología. Entonces, nosotros al estar haciendo un estudio teológico, pues utilizamos estas herramientas para la comprensión completa, ¿verdad? No es que nosotros vayamos a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo de esto o sí estoy de acuerdo, porque lo que pasa que eso es palabra revelada, ¿verdad? No es inventada ni por San Pablo ni por ningún santo, sino que es directamente desarrollada desde el principio, fundamentada desde el principio y revelada por Jesús y después eh, un poquito reflexionada, porque la teología es eso, reflexión de los temas para actualizarlos en la época que se necesite. Bueno, habiendo dicho eso, pues empezamos. El manual les va presentando a ustedes preguntas, sobre todo qué significa haber sido creado por Dios, a imagen y semejanza, cuáles son las imágenes de Dios, que, que tanto están en el cuerpo, que si están en el cuerpo, la imagen de Dios está en el cuerpo y en el espíritu, el papel del hombre como imagen de Dios, las relaciones que hay entre el primer Adán y Jesús, ¿verdad? El segundo Adán. ¿Y en qué sentido Cristo es imagen y semejanza de Dios? Entonces, para contestar esas preguntas, pues utilizamos todo el sistema teológico desde el principio. Buenos días, Hola. Alejandro. ¿Quién es Chochi? Sí, es que mi compu se me arruinó, entonces estoy con la de Alex. Muy bien, Chochi, buenos días. Pues aquí empezando. Bueno, Y, de entrada y yo dije no me va a dejar entrar porque no me reconoce. pues sí te reconoció. Sí. Esto se me traba constantemente, no sé qué le pasa, pero bueno. Sí, a mí me pasa a Betsaida. veces y uno estaba de apachar, ¿verdad? Sí, bueno, entonces la introducción, como hablábamos, pues parte de esas preguntas, el catecismo de la iglesia con sus respuestas actuales, ¿verdad? Los numerales 36, 299, 355 al 60, que lo tienen ustedes en su folleto. Y luego entonces la introducción. La introducción empieza con el hecho de preguntarnos lo evidente, si somos criaturas
qué tan importantes somos según el Salmo 8 para 8 que Dios se acuerde de nosotros. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? El ser humano para darle de poder. ¿Qué poder. es? ¿Quién es? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Y entonces, aquí, como hemos dicho en otros temas, hay una serie de consecuencias de que nosotros creamos verdaderamente que Dios es nuestro creador y que todo cuanto existe, lo que decimos nosotros en el credo, ¿verdad? Que creemos que Dios ha creado todo lo visible y lo invisible. Entonces, eso tiene consecuencias, lo decíamos hace 8 días, ¿verdad? En primer lugar, la creación, el cosmos entero no nos pertenece, ¿verdad? Todo el cosmos tiene como causa ejemplar a la idea divina. O sea, cuando nosotros experimentamos la naturaleza, siempre, siempre, pues, tal vez no a todo el mundo, pero de alguna manera nos lleva a pensar en el que lo hizo, en el que lo creó. Entonces lleva como esa causa. A través de ella está entonces cierta esencia de Dios mismo. El punto importante es que Dios, el hombre participa de esa misma manera particular de todo el cosmos, pero lo participa especialmente de esa bondad y belleza divina, porque la puede reflexionar, la puede observar, la puede contemplar, y entonces experimenta esa realidad de una manera más plena que el resto de la naturaleza. Y entonces dice el manual que todas las estructuras creaturales del hombre solo adquieren verdadero sentido cuando realmente están relacionados con el creador, ¿verdad? Solo ahí encontramos ese designio salvífico de Dios en relación a nosotros, a los seres humanos. Eh, porque de alguna manera es que la inteligencia nos lleve al creador y al hecho de que es el ser que salva, eso hace que de alguna manera ilumine el proyecto. No sé quién entró, fíjate. No sé, pero la pantalla está como borrada. Sí, no, pero ahorita ya va a escribir. Pero ahorita es que le estaba dando entrada a alguien, pero era con un número, no sé quién fue. Ok, entonces da luz al proyecto de Dios y puede Es que entenderse. Mati está 2 veces. Mati está 2 veces. Sí, es que estaba como congelada, fíjate. Ya No, había pero tiene entrado. dos pantallas. Tenés otra pantalla abierta donde solo hay un teclado. Yo. Sí, dice Matilde. Esa es la Mati. Está 2 veces. ¿O es Sí, otra Mati? no es la misma, es que se entró primero, pero se quedó como congelada. No logró, pero ahorita están viendo la pantalla que estoy poniendo letras, ¿o no? Sí, Sí, está sí, re bien, sí. gracias. Ok. Sí, sí. Y es que yo creo que, Mati, ya pudiste entrar. Ya, gracias, Betsy, muy amable. Es que antes estábamos viendo que te quedaste como congelada. Gracias, pero ya estoy tratando aquí de oír porque no creas que tengo muy buen sonido, pero contenta de ya de poder estar con ustedes. Buenos días. Gracias, Mati. Buenos Mati, pero días. tenés dos, tenés que borrar una. Pero tal Disculpa. vez se va a salir toda. Si quiere que se quede ahí porque Si no causa pasa problema. nada, Hilda, No no pasa pasa nada. nada. Yo creo que se puede quedar ahí. Bueno, entonces, que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Dios le sitúa en una posición privilegiada en relación con todas las criaturas, pero también lo delimita. O sea, acuérdense del árbol del bien y el mal. Es un límite. O sea, todo está todo lo puede administrar, todo es para él, pero tiene límites. Entonces, ¿por qué? Es como un administrador de Dios, pero no es Dios. O sea, no puede utilizar esa realidad. No es Dios y las criaturas tampoco. Entonces, sean las que sean,
no son divinidades, ni las personas, ni los animales, ni las cosas, ¿verdad? Entonces, no se puede pensar en el hombre sin la consideración de que es imagen de Dios. Estamos hablando del hombre en general, ¿verdad? Del ser humano. Y lo que va a ir la teología sistemática desarrollando es dónde está su semejanza, si está en su espíritu, si las otras criaturas lo tienen, solo lo tiene el hombre, o si la posición de dominio que Dios le ha dado sobre de las demás criaturas es por la imagen, ya que hace al hombre existir en comunión con Dios. O sea que nuestro fin, nuestro fundamento, decíamos hace 8 días, es Dios y nuestra meta es Dios. O sea, existimos como imagen y semejanza para Dios. O sea, tenemos el don por la imagen de comunicarnos con Él, de podernos comunicar. Entonces, esto va a ser desarrollado aquí, como les dije anteriormente, desde la antigüedad. Cómo pensaban los griegos, qué era el hombre, cómo se podía desarrollar. Entonces, es una antropología que viene desde la antigüedad. Entonces, ahí presenta a Filón y a la escuela de Alejandría, que va a decir que Filón y la escuela de Alejandría ha visto la imagen del hombre en el ser espiritual del hombre, en un alma superior que participa de la naturaleza espiritual de Dios. De esta imagen queda excluido el cuerpo. Fíjense que de allí el platonismo, ¿verdad? Donde el cuerpo es malo. Es una mentalidad que viene y no viene del Antiguo Testamento, viene de antes. Es un poquito el platonismo. Entonces, es excluido el cuerpo, ya que Dios no posee cuerpo. Entonces, estamos hablando de algo muy anterior a la escritura bíblica. El hombre racional y por ello participa del logos, o sea, de la razón divina. O sea, de que coloca la imagen o al ser humano en relación a la inteligencia. ¿Verdad? El hombre creado a imagen de Dios es el hombre interior, o sea, el espíritu, invisible, incorporal, incorruptible e inmortal. Entonces, esa es la idea que se tiene antes de la escritura. Y ojo, porque muchas veces todavía esa idea se entra, porque de alguna manera vamos a encontrar la reflexión platónica en algunas personas, sobre todo en Agustín, ¿verdad? Entonces, todo esto se reflexiona obviamente sin la reflexión del Antiguo Testamento y mucho menos de Jesús, ¿verdad? Que es el Nuevo Testamento. No se contempla el Hijo encarnado, solo el Logos eterno. O sea, se está pensando en una divinidad muy posterior. Luego, Karl Barth va a decir que la imagen de Dios ha de situarse en la bisexualidad. Oigan, cuando está hablando de eso, está hablando que Dios los creó hombre y mujer, ¿verdad? Porque cuando habla del hombre es un genérico, ahí incluye la mujer. Entonces no está hablando que el ser hombre sea bisexual, sino que la humanidad es bisexual. ¿Por qué? Porque la creación es hombre y mujer con todo lo que con todo lo que eso implica, ¿verdad? La comunicación y complemento, o sea, el hombre y la mujer se complementan. Después está el tema de que esa imagen de Dios se refleja en el ser humano porque le permite dominar todo lo creado. El hombre es considerado como representante de Dios, como administrador de Dios. Se refiere más bien a la actividad que debe realizar el ser humano, o sea, tener presente las necesidades que existen en las otras personas.
Y luego la imagen de Dios equivaldría en otra concepción a la llamada a existir en comunión con Dios. O sea, ¿y para qué fuimos creados? Para conocer, amar, servir a Dios. Decía nuestro catecismo, aquel chiquitito, y disfrutar de Él en esta vida para después disfrutar toda la eternidad. Entonces, ese es el llamado a existir en comunión con Dios, a participar de esta concepción para entender las otras que complementan toda la realidad del ser humano. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, aquí tenemos una serie de citas del Antiguo Testamento que nos va a ir dando la idea. Ustedes lo tienen aquí en la página. Yo no sé si tienen numeradas sus páginas, pero en la página 31 tienen cada una de estas citas, ¿verdad? Sí. Que se van desarrollando para ir entendiendo. Primero, afirmaciones de la Biblia en el Antiguo Testamento y la tradición que va a ir desarrollando estas, ¿verdad? Siendo imagen de Dios, el hombre se hace signo del poder de Dios para garantizar y afirmar la soberanía como único Señor del universo. O sea, el único Señor es Dios del universo. Ahora ya decíamos anteriormente, el ser humano pues va a ser como el representante, según Bonrad, ¿verdad? Después, la condición del hombre es el resultado de la acción de Dios. La condición es el resultado de la acción de Dios. Hay que ver, por tanto, lo que Dios pretende al crear al hombre. Esta es otra reflexión que se hace, ¿verdad? Y todo hombre ha sido creado para existir en relación, lo que decíamos anteriormente, comunicarse, poder relacionarse con Dios. El único ser de la creación capaz de tener una relación dialogal con Dios es el hombre. Entonces, pues todas las criaturas son bellas y tienen el sello, la imagen, la presencia, pero no son Dios. El hombre tiene su imagen y semejanza, tampoco es Dios, pero le representa en la creación. Y entonces aquí vienen las citas, ¿verdad? Génesis 1, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios lo coloca en la cima del mundo material como coronamiento de la creación. Y entonces dice que cuando crea al hombre, Génesis 1 del 26 al 27, no ves solo, en toda la creación ve que la creación es buena, pero cuando crea al hombre a imagen y semejanza suya, pues ve que es muy bueno. Entonces, el hombre está hecho en el Génesis 5:3 a imagen y semejanza de Dios. Luego tenemos Génesis 9, del 6 al 7, la condición de imagen. ¿Qué implica esa condición de imagen? Pues lo que siempre hemos dicho, el respeto a la vida de cada ser humano y también el respeto al dominar el universo por parte del hombre, pues no tiene que abusar, ¿verdad? Eso, pues es la carta del Papa Francisco, ¿verdad? Fratelli Tutti, y después las otras dos encíclicas que han salido en relación al cuidado y la protección de algo que no nos pertenece, pero que estamos llamados a cuidar. Luego tenemos, veíamos ahí Génesis 9 del 6, luego Génesis 2, que ya pasa primero aquí estábamos viendo el himno, ¿verdad? El himno litúrgico de Génesis 1, donde están estos fundamentos desarrollados en una forma literaria de himno, que es Génesis 1. Ahora tenemos el Génesis 2, que es una narración ya vista,
Génesis 1, acuérdense ustedes que pertenece a la tradición sacerdotal, es un himno litúrgico que exalta el poder creador de Dios y el amor y el don que le da al ser humano. Y luego Génesis 2, que es una narración que más o menos dice lo mismo, pero que nos va a contar narrado de forma diferente cómo en el hombre está el soplo divino. Dios crea al hombre con una acción directa y especial. Esa acción directa y especial es el soplo divino, que indica una forma especial de relación entre Dios y el hombre. El hombre es el único ser a quien Dios puede tratar de tú a tú y se le dota de una constitución dialogal, o sea, el hombre le puede responder. Es el único capaz de comunicarse y hablar con Dios. Eso es Génesis 2. Luego, Eclesiástico 17, versículo 3, en esta cita se destaca el aspecto de dominio del hombre sobre toda la creación. Pero también lo vemos en Génesis 1, en el himno, ¿verdad? Que se le da todo para que lo domine. También lo vemos en Génesis 2, cuando el hombre le pone nombre a cada criatura, ¿verdad? Entonces, no está solo en algunos lugares, está en muchos lados. Luego tenemos aquí, a ver si me faltan, ¿sí? Sabiduría 2:23, habla que de alguna manera sabiduría dice, se habla de la incorruptibilidad con que Dios crea al hombre y que se perdió, pues, por el uso del libre albedrío, ¿verdad? Sabiduría. Y luego tenemos Salmo, creo que todavía no ha salido, sí, aquí está, 8:6, que nos presenta una reflexión. Lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. En el hombre habita el germen divino. Eso es lo que está diciendo esa cita de Salmo 8, versículo 6, el cual determina todas sus demás cualidades. Ese germen divino determina la inteligencia, la voluntad. O sea que cuando nosotros admiramos la inteligencia de una persona, qué maravilla, pero no se nos debe de olvidar que hay alguien que ha puesto esa inteligencia, no le pertenece, se le dio, se le donó, se le prestó, sea, ¿verdad? Pero pertenece al Creador. Entonces, siempre la alabanza, el protagonismo es siempre para Dios. El hombre, en nombre de Dios y ante Él, es responsable del mundo. Y en cuanto interlocutor de Dios, parte activa en la historia que el Señor inicia y quiere llevar a término por medio de nosotros. Entonces, eso de lo coronaste de gloria y dignidad y le diste el mando sobre todas las obras de tus manos, no significa que la creación se puso así desde el principio y ahí se acabó. No, hay todo un sentido de responsabilidad ante la creación. Ante todo, ante la creación del cosmos como del ser humano, ¿verdad? Y el valorar todo lo que el ser humano puede desarrollar, que lo vemos hasta llegar a poder transmitir a un aparato toda la inteligencia que va teniendo el ser humano, es una gran capacidad. Es una gran capacidad, pero es una gran capacidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Tristemente vamos viendo de que esa capacidad que Dios ha dado muchas veces no se le reconoce a Él como el creador y el dador de ese don. Y entonces, como siempre, se utiliza para otras realidades, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento, donde se van a ir completando ya como revelación completa, pero ya se, ay, perdón, que ya se dieron cuenta ustedes de que están los fundamentos y bases en el Antiguo Testamento. Eso para ir y poniendo ese hilo conductor que lleva
desde el principio a un Dios que ama y que en lugar de dar cosas se da él mismo. Sabemos, se da como imagen y semejanza, se da como soplo o insuflo, ¿verdad? Divino, se da como creación, se da, se da él, se da, Dios se da por amor, no porque tenga necesidad de que lo reconozcamos. Entonces, en el Nuevo Testamento, la imagen de Dios, pues es el mismo Jesús. Aquí lo tienen ustedes con citas de Pablo, ¿verdad? Segunda Corintios y Colosenses. Y vamos a encontrar también que en Colosenses 3:9, la renovación según la imagen del Creador va unida al despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Entonces, esto es bien importante porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, ahorita en Cuaresma, que estamos leyendo en el Evangelio, el Evangelio de Juan, nosotros vamos entendiendo desde Nicodemo qué significa nacer de nuevo. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando a Jesús le pregunta, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué curaste a este paralítico? Y ahora en sábado le dijiste que cargue la camilla y no puede cargar la camilla porque es sábado y el sábado está consagrado en no hacer nada. Y vemos la respuesta de Jesús, no, mi Padre siempre está actuando y yo también. O sea, ¿y cómo va él moldeando la concepción de Dios y presentando realmente la importancia del hombre ante cualquier institución, la dignidad? Entonces, y fíjense que este párrafo que no está aquí, pero me encantó, fíjense lo que dice el tercer párrafo del Nuevo Testamento. Cristo resucitado es el nuevo Adán, el nuevo centro de la humanidad llamada a participar de su vida. Con Cristo se supera la limitación, la caducidad y el pecado de Adán. Por eso estamos llamados a ser imagen de Cristo como parte primordial de nuestro ser humano y es su determinación definitiva. Fíjense que más adelante vamos a ver que la creación del hombre, Dios lo crea a imagen del resucitado. Fíjense qué cosa más bonita, porque si uno logra, está más adelante en el folleto, pero si uno logra entender eso, que Dios nos ha creado a imagen y semejanza del resucitado, o sea, glorioso. Entonces, yo creo que mucha de nuestra perspectiva de fe cambiaría, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros tenemos un pensamiento diferente, o no sé si me captan lo que les estoy diciendo de este párrafo y que se va a complementar más adelante, creo que con Santo Tomás, de este pasaje. ¿Me comprenden lo que les estoy compartiendo? ¿Me doy a entender? Claro que sí. Es que fíjense que para mí fue novedoso. No sé para ustedes, pero para mí fue novedoso porque yo nunca había pensado que habíamos sido creados a imagen del resucitado. O sea, tenía otra manera de pensar, pero tal vez ustedes lo tenían más claro, o no, o sí, si quieren comentar algo. No, lo que pasa es que es un tema que de alguna manera no hemos profundizado y ahora sí llegamos al fondo que somos parte del resucitado. Belleza. Desde la creación, o sea, por ejemplo, al ser humano lo crea a imagen del resucitado. Fíjate lo que significa el rebelarse contra eso, el no querer ser parte de esa gloria. Fíjate, el imaginarse que la gloria la podemos realizar nosotros desde nuestra autonomía, ¿no? Para mí fue muy impactante este párrafo que más adelante se va a ahondar, para que lo recuerde.
Bueno, en Romanos 8:29, a los que de antemano conoció, también los predestinó a producir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos. De Romano 8:29. Acuérdense que en Sagrada Escritura, si hay libertad, no puede haber predestinación. Pero cuando se habla de predestinación, se habla de que todos, como dice el Papa Francisco, tutis, 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 estamos predestinados para salvarnos, todos. No hay nadie que esté fuera de. Y estaba oyendo yo, ahorita te doy la palabra, Susi, estaba oyendo yo una reflexión de esta semana y decía el padre Oñoro, decía, miren, dice, todos estamos llamados, todos estamos predestinados para estar salvados. Pero si de alguna manera, dice, porque habla del juicio, ¿verdad? Los temas del discurso de Jesús en estos días es que el Padre es testigo de lo que dice, que Él no vino a juzgar, pero que al final de cuentas se les juzgará por las obras. Bueno, entonces el Padre hacía esa reflexión diciendo que al final de cuentas, cuando nosotros pensemos que vamos a tener un juicio delante de Dios, que recordemos, decía el sacerdote, ¿verdad? Que Jesús bajó al ínfera, o sea, a la parte baja que para los judíos era el Sheol, ¿verdad? Bajó al ínfera a liberar. Entonces, me gustó mucho porque siempre, justamente, por eso se llama evangelio, ¿verdad? Porque es buena noticia. Y decía el padre, no deberíamos ni de asustarnos ni de tener miedo, porque vemos cómo es la actuación de Cristo a través de la historia con amor y ternura hacia nosotros. Entonces, esto un poquito para complementar lo que dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Que nos ha predestinado en la persona de Cristo a ser salvos, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Sí, Susi. Mira, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre antes y después del bautismo? Bueno, pues en la doctrina de la iglesia sí hay una diferencia, porque nosotros nacemos criaturas y por el bautismo somos incorporados, nos metemos en el cuerpo de Cristo. El bautismo es un sacramento que es el de Nicodemo, ¿verdad? El de nacer de nuevo, es un segundo nacimiento. Entonces nacemos a la vida en Cristo. Entonces, por méritos de Cristo somos hijos de Dios, ya no somos solo criatura, ¿verdad? De hecho, a veces es interesante oír a la gente sencilla, ¿verdad? Que dice, es que voy a ir a bautizar a mi hijo para que ya no sea un animalito, dice, ¿verdad? O sea, nunca ha sido un animalito, pero da la idea de que quieren, pues las personas que están formadas y un poquito entienden, ¿verdad? Porque otros la llevan por el mal de ojo o porque lo que sea, pero hay personas que tienen el sentido de verdad del sacramento. Entonces sí cambia. Somos criaturas cuando nacemos y a partir del bautismo somos hijos de Dios por méritos de Cristo. O sea, no somos hijos como el unigénito, somos hijos en Cristo, ¿verdad? Por Cristo. Entonces, eso es como muy bonito darnos cuenta la importancia de ese sacramento, que las primitivas comunidades lo utilizaron desde el principio y que por eso la doctrina de la iglesia, el magisterio de la iglesia, decidió hacerlo desde niños, ¿verdad? Para que ese tema de ser hijos de Dios sea desde chiquititos, no hasta que tengamos conciencia. Sobre todo porque en el periodo antiguo pues no habían tantas facilidades de vida y mucha gente moría en edades tempranas, muchos después de nacer al poco tiempo. Entonces por eso se pone el bautismo, que muchas veces en los otros movimientos cristianos pues no se entiende de por qué se bautizan a los niños, porque es que no tienen conciencia, pero es por ese sentido, para darles ese don desde chiquititos, ¿verdad? Y por eso pone padrinos para que vayan cultivando como una matita ese espíritu de hijo de Dios.
Entonces sí hay una diferencia, Susi, según nuestra fe católica, ¿verdad? Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que como está redactado el manual, no aclara la diferencia de situación a situación, pero me Ajá. quedaba claro, ¿verdad? Claro, claro. Gracias. Ok. Entonces dice aquí luego en este párrafo, que es el último, dice del Nuevo Testamento, esta insistencia en la encarnación de Cristo para la recta comprensión del significado de imagen y semejanza divina hace que a la luz del Nuevo Testamento se deban considerar insuficientes las teorías que reducen a semejanza divina del hombre a su aspecto espiritual. Quiere decir que cuando nosotros pensamos que la imagen solo está en el espíritu, pues no es válida desde nuestra doctrina católica, porque Dios integra al ser humano. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, gracias. Sí, creo que sí. Entonces luego tenemos el magisterio de la iglesia, ¿verdad? O la tradición de la iglesia. Y pues hay distintas líneas de interpretación. Entonces, miremos, por ejemplo, en la línea asiática y africana, pues está San Irineo, San Tertuliano, Clemente Romano, San Justino, que afirman que el modelo a partir del cual Dios ha creado al hombre, fíjense, es el Hijo. O sea, cuando nos creó con el modelo del Hijo, que iba a encarnarse. O sea, ese nos lleva al relato del Evangelio de Juan, ¿verdad? Al prólogo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Entonces, nuestra creación, hemos sido creados a partir de la imagen del Hijo que se va a encarnar. Por lo tanto, el cuerpo y el alma han sido creados a imagen y semejanza de Dios. En la encarnación se revela la última verdad sobre el hombre. Las manos creadoras de Dios imprimen en el interior y en lo exterior la forma que después el Logos va a asumir. No hay más ideal del hombre que Cristo, pues en él se realiza la perfecta humanidad. El modelo a partir del cual Dios crea al hombre, oigan, aquí está la frase que les decía, es el cuerpo glorioso resucitado de Cristo. Fíjense que a mí me impresionó ese párrafo, a ustedes no. Sí, ¿Dónde tienes está? ¿En qué razón. página, eh? ¿En qué En la página? No página, lo veo. en la página 33, en el primer párrafo, que es una reflexión muy anterior porque nos está presentando la línea de San Irineo, San Tertuliano, San Clemente Romano y San Justino. Entonces, fíjense ustedes qué cosa más bonita. Yo no lo había entendido así. Este párrafo me impresionó muchísimo, ustedes no. Sí, a mí también, Betsy. Sí, yo de veras, que yo nunca me había imaginado que el modelo con el que fuimos creados, sí, el modelo, pensaba yo siempre que lo que habíamos perdido con el pecado es la semejanza, pero que la imagen siempre estaba como impresa ahí como un sello, así lo pensaba yo. Pero aquí veo pues que yo estaba equivocada, que el modelo a partir del cual Dios crea al hombre es el cuerpo glorioso resucitado de Cristo. Qué impresionante eso, qué impresionante. Imagínense. Luego viene San Agustín. Bueno, aquí viene lo que ya les leí, pero es que estaba tan impresionada sobre eso. El modelo a partir del cual Dios ha creado al hombre es el Hijo de Dios, cuerpo y alma a imagen y semejanza suya. La encarnación es la última verdad sobre el hombre y el modelo es el cuerpo glorioso del resucitado. Bueno, esa es toda la línea oriental, ¿verdad? Asiática, africana, con estos personajes. Luego tenemos a San Agustín, ¿verdad? San Agustín
pondrá el acento en la idea del alma. ¿Se acuerdan? Que ya les decía anteriormente un poquito, tiene toda la referencia platónica. Hablábamos al principio que van trayendo estas ideas. Porque es que fíjense que aquí tienen que recordarse de algo. Acuérdense que en el momento histórico de Jesús de Nazaret está Roma, que es un imperio que ha abarcado Europa, Asia, parte de Asia y parte de África, ¿verdad? Pero anterior de Roma habían sido los griegos. Y entonces la historia universal nos dice que aunque Roma fue un gran conquistador de territorios, intelectualmente Grecia absorbió a Roma en su intelecto. Y fíjense que tiene una gran lógica, ¿verdad? Porque ya es el imperio romano y sin embargo los evangelios fueron escritos en griego. Y mucha de la literatura viene del griego, mucha de la filosofía que se estudia antes de la teología es toda el pensamiento de los sabios griegos, ¿verdad? Entonces vemos aquí a San Agustín que nos va a poner el acento en el alma y va a encontrar ahí la imagen de la Trinidad. Corriente motivada por tratar de evitar cualquier acento subordinacionista. Aquí hay una frase que está en latín y yo quise buscarla para darle mayor interpretación a esto. Y aquí la tengo para compartírselas a ustedes. Espérenme un momentito. La frase es la cita, es la cita de 1:26 al 28. Esa es la frase que está ahí. Entonces, que dice, bueno, todavía no se las he puesto. Es esta, es la frase. Es el versículo 26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego sigue más, ¿verdad? Dice luego que ya no está en la frase ahí del latín, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces hay un comentario que dice, a nuestra imagen, este plural que habla aquí el versículo 26, pronunciado por el único Dios, ha sido interpretado de diversas maneras. En realidad parece sugerir la idea de una especial deliberación del Creador en el momento de crear al género humano. De entre todas las obras de Dios, solo la creación del ser humano es precedida por la referencia a una solemne decisión divina. O sea, la creación del ser humano va precedida por una solemnidad. O sea, hagamos al hombre. Luego fíjense lo que dice, hombre. En hebreo es Adán, en hebreo. Y dice, designa aquí a todo el género humano. Pero en otros pasajes, este mismo término, o sea, Adán, tiene el valor de un nombre propio. Entonces, ubicarse en el contexto. Aquí designa a toda la humanidad, aquí, en este Génesis 26. ¿verdad? Pero en otros pasajes, Génesis 1:26. Pero en otros pasajes, pues será el nombre propio de una persona. A su imagen y semejanza, que es lo que dice aquí la palabra en latín. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Los seres humanos no son únicamente una creación especial de Dios, sino que han sido creados a su imagen, es decir, están dotados de características tales que les permiten entrar en una relación personal con Dios y ejercer como representantes suyos en el gobierno del mundo. Y cuando habla de bisexualidad, dice varón y hembra.
el texto señala expresamente la condición humana. A la condición humana pertenece la voluntad de Dios de ser sexual, o sea, ser bisexual, o sea, pero no, si me comprenden, ¿verdad? Porque hoy esa palabra está usada de otra manera. O sea, es hombre y mujer, complemento. Eso es lo que representa esta frase, es el versículo 26 de Génesis 1. Luego entramos el alma como imagen de la Trinidad. Y luego entramos a Santo Tomás, ¿verdad? Que presenta, pues, en todo su estudio que hace, la Suma Teológica. Aquí tienen ustedes un numeral, ¿verdad? Donde pueden encontrar lo que dice aquí, en la Suma Teológica, en el numeral 93. Santo Tomás pondrá el acento en la misma doctrina. El hombre es imagen de la Trinidad y no solo del Hijo. Excluye el cuerpo del hombre. Fíjese, Santo Tomás también excluye. Pero en el mismo cuerpo encuentra vestigio. ¿Qué quiere decir vestigia? Dice aquí. ¿Qué quiere decir vestigia? Quiere decir una huella, un paso. O sea, los pasos van dejando huellas. O sea, excluye el cuerpo, pero al mismo tiempo ve en el cuerpo humano, en el cuerpo material, ¿verdad? Vestigios de la imagen de Dios, huellas de Dios. Entonces el hombre es imagen de Dios en la naturaleza intelectual. Él pone entonces la imagen en el intelecto. Fíjense que Agustín lo ponía en el espíritu. Santo Tomás da pasos avanzados y lo pone en el intelecto, porque dice que tiene la capacidad de conocer, amar y servir al Creador, la capacidad de relacionarse con Dios y el dominio sobre el mundo y la creación, para que la gobierne y la use glorificando a Dios. Quiere decir que todo lo que el ser humano experimenta, maravilloso, precioso, pues debe de recordarse que es un vestigio, ¿verdad? Una vestigia de Dios. ¿Sí, Susi? Mira, hay algo que no entiendo. Entre paréntesis, en ese párrafo de Santo Tomás, Ajá. dice FTH. ¿A qué se refiere? Suma teológica. Uno. Ok. O sea, la Ok. suma teológica está dividida en varias partes, ¿verdad? Entonces ahí te está ubicando dónde encuentras toda esta reflexión en la parte de la suma teológica, será en el primer tomo, ¿verdad? En la página 93 y en el numeral 5. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces aquí dice lo que acabamos de decir, que excluye al cuerpo del hombre como vestigia. O sea, lo excluye, pero lo ve como una huella, que ahí hay algo de Dios. Imagen de Dios en la naturaleza intelectual, porque sí, capacidad de relacionarse y dominio sobre el mundo. Esta también ya es tomada por Gaudium et Spes de Vaticano II en el numeral 12, ¿verdad? Que toma estas ideas de Santo Tomás. Bueno, pero ya saben que lo de Santo Tomás es para bastante, ¿verdad? Porque es toda una suma teológica, una síntesis. Tomás dice que la naturaleza racional hace que el hombre sea imagen de Dios, mientras que las demás criaturas son solamente vestigios suyos, o sea, huellas, imágenes. Pero acuérdense, él ve en el cuerpo humano, o sea, ve la imagen de Dios en la inteligencia, pero en el cuerpo humano ve vestigios, igual. Él en toda la creación ve vestigios de Dios, huellas de Dios. Toda persona humana es imagen de Dios, pero cada quien la realiza de manera más o menos perfecta. Su perfección aumenta cuando el hombre conoce y ama a Dios y a las demás cosas en relación con Dios. Poco eso me recordó a San Francisco de Asís, ¿verdad? Cómo él tiene claro esto, Francisco de Asís. Y acuérdense que él no había leído a Santo Tomás. Entonces vemos otra cosa
que va presentando Santo Tomás en su Suma Teológica, que hay 3 maneras en las que está impresa la imagen de Dios en el hombre, según Santo Tomás, ¿verdad? Acuérdense. Por la capacidad natural de amar y conocer a Dios, todos los hombres pueden hacerlo, en cuanto que el hombre habitual o actualmente conoce y ama a Dios por la gracia, con la imperfección que es propia de su estado, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios sí puede conocerlo aún dentro de su propia imperfección. Y por el conocimiento y amor de Dios perfecto en la gloria. O sea, ya sabemos que hay bienaventurados que ya están en la presencia de Dios, pues estos lo han logrado experimentar desde su humanidad. Vuelvo a repetir, ¿verdad? San Francisco de Asís lo tiene todo muy claro, muy sencillo desde el principio. No, y recuerdo yo cuando le dicen que tiene que institucionalizar él y hacer toda una constitución de su orden para que sea autorizada por el Papa, pues él dice, pues lo único es la pobreza, lo único es el evangelio, y lo único es amar todas las criaturas. Y tenemos el canto de las criaturas, ¿verdad? Bueno, aquí vamos ya entonces con la tradición y pasamos a la doctrina del Vaticano II. Entonces, aquí tenemos que está en el hombre en cuanto que el hombre ha sido creado por Dios con capacidad de conocer y amar a su creador. Bueno, es lo que vimos anteriormente de Gaudium et Spes 12, pero luego del 13 en Gaudium et Spes dice que toda esta realidad quedó disminuida por el pecado y que luego fue restituida por Cristo en Gaudium et Spes 22. Y que esa restitución fue perfeccionada también en Cristo y que se encuentra en todos los hombres, por lo cual todos tienen la misma dignidad y tienen que ser tratados con igual amor. Gaudium et Spes 29. Ahí lo tienen, pero casi no lo ven, ¿verdad? Las letras están muy claritas ahí. Exige que el ser humano colabore con su creador para que el mundo vaya caminando por donde Dios quiere. Y exige del hombre una actividad misionera. Eso está ahí, pero ya las últimas líneas están muy claras. No creo que las logran ver, pero está en su folleto. Betsaida, esto lo refuerza el Papa Juan Francisco con Fratelli Tutti, ¿verdad? Sí, sí lo refuerza, claro. Claro que lo refuerza con Fratelli Tutti. ¿Y cómo se llaman las otras dos? Es que ahorita no me recuerdo del nombre. ¿Cuáles son las últimas dos? Es, ay, se me olvidaron los dos nombres, porque Fratelli Tutti da las bases de lo que debe ser nuestro cristianismo y cómo nosotros somos una nueva creación por Cristo. Y luego, ¿alguien se recuerda de las otras dos encíclicas? ¿Cómo se llama? Que tienen que ver con... Laudato Si. Laudato Si, Laudato Si. Laudato. ¿Y cuál es la Laudato otro? Laudate Si, Laudato Generis, creo que es género, algo así. Esas dos complementan a Fratelli Tutti, porque Fratelli Tutti da la fuente, la base de nuestro cristianismo. La otra dice cómo es que podemos trabajar y cuáles son los problemas que existen. O sea, esas 3 encíclicas se complementan. Hay que leer las 3 para darnos cuenta el fundamento, las causas y las soluciones. Así va. Laudate Deum es la última. Laudate Deus, sí. Entonces son esas 3, sí. Son las 3, una da las fuentes, una da las fuentes, las otras la causa y de los problemas y las otras la otra la solución. Laudato Deus de plan. Bueno, entonces aquí ya la tenían más clara. Luego vemos que toda esta reflexión del hombre, pues realmente
se trata de llevar a un diálogo ecuménico. Hay que hacer una diferencia entre diálogo ecuménico y diálogo interreligioso, ¿verdad? Porque el diálogo ecuménico es el diálogo que podemos tener con los otros cristianos, otros movimientos cristianos. Y el diálogo interreligioso es el que podemos tener con otras religiones, donde no está Cristo, ¿verdad? Se supone que el ecuménico está Cristo en diversas interpretaciones, pero ahí está. En cambio, en el interreligioso no está Cristo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, en estas perspectivas ecuménicas aparece primero la Iglesia Oriental, que tiene su reflexión, la imagen, cómo reflexiona la imagen de Dios. Todos los dones naturales y sobrenaturales comunicados al hombre mediante su nacimiento. Se entendería esto como una esencia humana unida a una exigencia gratuitamente dada de la gracia santificante. Así se interpretaríamos nosotros, ¿verdad? Que entenderíamos eso, de que la imagen de Dios es el conjunto de todos los dones naturales y sobrenaturales, comunicados al hombre desde que nace. Fíjense, aquí no necesitan el bautismo. Para que vean, ya hay diferencias, ¿verdad? Entonces, considera que esta imagen permanece después del pecado, pero como cubierta por fango, y solo con el milagro de la gracia puede llegar a la unión beatífica. Entonces, son las iglesias orientales, pero cristianas, ¿verdad? La esencia humana unida a una exigencia gratuitamente dada por la gracia santificante. Entonces, si la gracia santificante está ahí, nosotros la vemos palpable en Jesús, ¿verdad? Entonces, acordarse de eso. Luego tenemos el protestantismo. Dice que la imagen es el conjunto de dones concedidos a la humanidad antes del pecado. Esta imagen actualmente ha sido destruida, incluso en el hombre justificado, quedando solo un residuo de ello. La restitución de esta imagen se hará solo en la gloria escatológica. Bueno, ahí también falta el tema de la redención, donde fuimos justificados, ¿verdad? Jesús no habla como Juan el Bautista, que Dios viene con un hacha en la mano a volar cabezas, sino dice que viene a justificar, y Jesús es la justificación, pero ellos lo entienden desde otra perspectiva. La restitución de la imagen se hará solo en la gloria escatológica. Pobres, qué amolada les dio Lutero, ¿verdad? pues no se entiende mucho, fíjate, porque si ellos piensan que solo en la gloria escatológica, o sea, después de muertos, ¿verdad? Van a tener ellos nuevamente la imagen y semejanza, pues entonces también deberían de pedir por los muertos, pero ya ves que no creen en eso. Por eso te digo, están amolados. Sí, que no me digas que ya se acabó la clase, porque ya entró alguien de la otra. Así es que los dejo aquí, ya nos quedamos en estas perspectivas económicas, ¿verdad? Ecuménicas, y nos quedamos en la doctrina católica. Nos faltaría un poquito más la cristología y antropología, que es muy, muy bonita, y las imágenes actuales. Así es que feliz fin de semana. Gracias igualmente, hasta pronto. Pero Dios nos vemos. Gracias por todo. A Gracias. ustedes. Voy a preguntar aquí quién entró para decirle que me voy a salir. Hasta la próxima. Mati, Un pero abrazo a todos. Mati, tú te quedas, Mati. Ir ahorita. ¿Ah? Ahorita seguís en la clase. Pero voy a salirme, ¿oíste? Porque para que pueda grabar. Ya.